agradecerles aquí a los amigos de la Universidad Veracruzana Intercultural, particularmente a Guillermo Garrido, que me ha invitado a tener esta conversación, esta plática con ustedes. De alguna manera el tema que me dieron es comunicación y política. Entonces siempre me dan trabajos difíciles. En general es habitual que el uso del término política como un término descalificador, ¿no? Eso es pura política, o esto, como que la gente no tiene que meterse en política. Pero en definitiva, la política es algo muy importante como para dejársela a los políticos. Y los políticos muchas veces, disculpen si hay alguno acá presente, pero en realidad todos somos políticos, todos somos ciudadanos de este país. Y entonces podríamos decir que la política es algo muy importante para que los ciudadanos se la endosemos a los políticos, y ahí es donde comienzan los problemas. Pero en realidad mi apellido es Masferrer, y es un apellido de origen catalán, y si se fuera una cataluñana no pronunciarían Masferrer, dirían Masferrer. Y si ustedes llegan a decir que estudiaron español, es probable que en Cataluña, que es de donde vinieron mis bisabuelos, los miren mal. Los catalanes hablan en catalán y los otros hablan en castellano. En muchas partes de México se refieren a los que hablan en Castilla, ¿no? Y etcétera. ¿Por qué? Porque en realidad esa cosa que se llama español es no todo el Reino de España habla español. Los de Castilla hablan Castilla, los de Cataluña, Cataluña, en catalán, y los vascos hablan una lengua que se llama euskera, que es una lengua independiente, que no tiene absolutamente nada que ver con las lenguas indoeuropeas. Y los gallegos hablan gallego, que es una lengua muy parecida al portugués. O sea, prácticamente es difícil en la zona de frontera entre Galicia y Portugal identificar de dónde es la persona, si es catalana, si es portuguesa, perdón, o gallega. Entonces, y así podríamos seguir con varias lenguas. Entonces, en realidad, pero existe una institución que se llama la Real Academia de la Lengua Española. Entonces, esa Real Academia de la Lengua Española es en realidad una imposición lingüística de los castellanos sobre los habitantes del Reino de Cataluña y del País Vasco, y etc. Es una forma en que se impone un nombre tratando de crear lo que podríamos llamar técnicamente una ficción jurídica. Todos los que viven en el Reino de España hablan español, y eso no es cierto. España es un país plurilingüístico, multiétnico, etc. Recién andaba por ahí un joven, que no sé dónde se metió ahora, que llevaba la camiseta del Barça. Estaba ahí trabajando con el compañero del video, ¿no? El Barça es el equipo insignia de Cataluña, ¿no? De Barcelona. ¿Cómo se llama Barça?
se escondió por ahí. Si no, le robaba la camiseta. O se la compraba. Entonces, podemos decir que... pero también los catalanes están muy orgullosos de su mejor jugador, que es Messi, ¿no? Sí, habrán escuchado hablar de Messi. Pero Messi, en realidad, nació en Argentina. Ese apellido Messi sería, es de origen italiano. Pero los catalanes dicen que Messi llegó a los 15 años y se educó en el fútbol de Cataluña, no el de Argentina. Y que entonces, ¿qué dicen para decir que Messi es en realidad catalán? Dicen que se crió que es parte de la masía del Barça. O sea que él se entrenó como futbolista en el Barça y que no tiene nada que ver con los españoles o con los castellanos, como ustedes gustan, ¿sí? Entonces, el asunto es que la primera parte de mi apellido es Masferrer. Es una síntesis de Masía. O sea, quiere decir el que viene de la granja. Ferrer quiere decir herrero. O sea, algún antepasado mío vivía en la casa del herrero, en la granja del herrero, sería decir. Entonces, eso quiere decir Masferrer. Y entonces, en realidad, hay y esto es clave para entender el poder en la lingüística, o en las lenguas, porque entonces ustedes dicen lengua, pero hay quienes dicen dialectos, ¿no? Y es una forma de disminuir el valor de las lenguas indígenas, ¿sí? Entonces, los mestizos hablan Castilla, pero ahora dicen que hablan español. Y los indígenas dicen que hablan una lengua, pero antes hablaban dialecto, ¿no? Entonces, ¿qué es eso? Es lo que técnicamente los antropólogos llamamos una situación colonial. La situación colonial es un mecanismo mediante el cual desde otra sociedad se imponen las decisiones a una sociedad subordinada. Eso es una forma de ejercer el poder. ¿Y qué es el poder? Es simplemente, me voy a parar, pues estoy aburrido de estar sentado. Me estuvieron aquí esperando, ¿no? Igual que ustedes, ¿no? Aquí no me inauguraban y todo esto, ¿no? Y poder es la capacidad de influir sobre las decisiones de las personas. Y todos tienen poder, de alguna manera. Sus padres tienen poder sobre ustedes, o tenían, ¿no es cierto? Aquí el director, o no sé cómo... El coordinador, más modesto, ¿no es cierto? Pero también tiene... Y los profesores tienen poder, y ustedes también tienen poder, porque ustedes pueden decir que no van a hacer la tarea que les hizo el profesor, que es demasiado y cosas así. Entonces, de alguna manera, todos ejercemos poder. Y el problema que hay con el poder es que a veces no somos conscientes del poder que tenemos. Esta es la primera cuestión. La primera cuestión para poder ejercer poder es ser consciente del poder que nosotros tenemos disponible, pero tampoco vivimos solos. También tenemos que ser conscientes del poder de los otros. Y cuando tenemos claro qué poder tenemos nosotros y qué poder tienen los otros, es que somos políticos. Para ejercer poder hay que conocer sus propias capacidades y las capacidades de los otros para poder negociar.
Una cuestión clave en la política es la capacidad de negociación con el otro, con sus padres, con sus hermanos, con sus parientes, con sus abuelos, con sus profesores, con el llamado político de turno, el diputado, etc. Todos esos, o sea, el poder no es monopolio de una persona o de dos personas, sino que lo tenemos todos. También podemos decir que no. Y muchas veces la forma de ejercer poder que tienen los ciudadanos en este país no es diciendo lo que van a hacer, sino diciendo, no haciendo. ¿Sí? Yo recuerdo cuando llegué por primera vez a una comunidad totonaca o tutunacú, no sé si serán totonacos o tutunacú, pero eso es otra discusión que tienen los totonacos. No es mi asunto, yo no soy totonaco, ¿no? Hay unos que dicen que son tutunacú y otros que dicen totonaco. Los que dicen que son totonacos me explicaron que es imposible que esa palabra, porque la declinación, bueno, hay una serie de explicaciones lingüísticas, como yo lo único que sé decir en totonaco es tlen, pascatzina, etcétera, entonces tuanicana, entonces yo no puedo resolver la discusión, pero tampoco la puedo resolver, porque si quisiera decir si es totonaco o tutunacú, es un problema interno de los totonacos o de los tutunacú, ¿sí? Eso es, en definitiva, en la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, etcétera, está el derecho a la autodeterminación, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso, el derecho a la autodeterminación? En el capítulo que trabaja la cuestión de los derechos indígenas, pues quiere decir que los pueblos indígenas, que son pueblos, aunque dicen también, técnicamente no es lo mismo que pueblo en el derecho internacional. ¿Y qué quiere decir eso? Que los pueblos indígenas son pueblos, pero que no son pueblos en el sentido del derecho internacional. Más o menos esta es lo que dice el derecho mexicano. Quiere decir que no pueden independizarse. En este momento los catalanes están enfurecidos con el gobierno de España, del Reino de España, y dicen una cosa que nosotros nunca decimos: ¿a dónde van nuestros impuestos? ¿De dónde salen nuestros impuestos? Financiamos, dicen los catalanes, con el 20% de todo el presupuesto nacional, nos devuelven el 5%. Entonces hay una deuda, pues que la paguen los castellanos, que la paguen los de Madrid, los chilangos dirían acá, ¿no es cierto? Entonces que ellos paguen la deuda. Y no, pero fíjate que te voy a decir, pues, si te pones así tan flamenco, pues me voy, ¿no es cierto? Y entonces ahí está la bronca. En el caso de los pueblos indígenas, no tienen interés en irse de los Estados Unidos mexicanos. ¿Por qué? Porque ya los pueblos indígenas han aportado mucho a esta entidad que son los Estados Unidos mexicanos. Deben tener claro es que el hecho que un grupo de empresarios controlen los medios de información de masas, porque no son... La comunicación implica interacción, ¿sí? La comunicación implica que yo digo y tú me respondes, o sea, implica que dialogamos. Ustedes no dialogan con el señor Emilio Azcárraga o con los Salinas de Televisa o TV Azteca. Ellos saben muy bien qué es bueno para los mexicanos. Y el problema es que no necesariamente los 112 millones de mexicanos pensamos exactamente lo mismo que el señor Azcárraga o el señor Salinas. Creo que hay muchas formas de pensar. Entonces, hay otro derecho constitucional que tenemos, que es el derecho a la libertad de expresión. ¿Cómo hago yo para que me escuchen? ¿Cómo hago yo? Bueno, ahora me hicieron el favor de invitarme a dar una conferencia y de echarme un rollo, ¿no es cierto? Pero, imagínense, yo tuve que esperar a los 65 años para que me inviten acá a dar una conferencia, ¿no es cierto? Entonces, que más o menos los diciembres los que soy portador, ¿no es cierto? Pero entonces la sociedad mexicana no puede esperar a llegar a los 65 años. Y hay formas de comunicarse. Y
Claro, todos ustedes se comunican en su casa con sus compañeros, con sus profesores, todo. Pero, ¿cómo hago para comunicarme hacia el exterior? Y entonces ahí es donde viene el proceso de apropiación de las redes sociales, de la utilización, aprendan cómo funciona eso, ¿no? Uso de la web en la comunicación. Y ahí es donde, en definitiva, pueden entrar a las redes, pueden enterarse de lo que están haciendo otros jóvenes, otras gente incluso de su propia lengua o de otras lenguas indígenas, etc. Parte de poder que está en la sociedad. Hablar con otros, encontrar coincidencias, discrepancias también. En una sociedad democrática hay discrepancias, etc. Pero en definitiva pueden comunicarse ahora sí de veras, en que ustedes plantean una cosa, el otro le contesta otra, y en definitiva ni el uno ni el otro, sino que precisamente de esta interacción, de este contacto con los otros, surgen nuevas ideas, nuevos problemas, etc. Y entonces, ahí, volviendo al tema de la conferencia, que es para lo que me contrataron, creo que no me van a pagar la conferencia, creo que me van a dar nomás una constancia, ¿no? Ya me vuelo, pero en definitiva, el asunto está en que podrá entonces generarse una comunicación, ¿no? No se preocupen, yo cuando me decidí a dedicarme a la antropología, esto es como también como una vocación, hacemos votos de pobreza, ¿no es cierto? Entonces, nada más, de castigar no, pero de pobreza sí. Entonces, así nos va. Pero, en definitiva, lo interesante, lo valioso de este asunto es esta forma de poder comunicarse con otros miembros de la sociedad, poder transmitirles sus ideas y sus opiniones, poder aprender de los otros y también recibir las críticas, aprender de lo que nos dicen los otros y entonces en la medida que podamos generar, podríamos decir, una corriente, una tendencia de estas características, es que podremos todos ejercer poder, porque en definitiva parte de una sociedad democrática es que sus ciudadanos, sus intelectuales, que eso es lo que le va a tocar hacer a ustedes, ejerzan el poder, los roles que tienen en esta sociedad.